Y bueno, de verdad estoy súper contento de estar aquí. Me llaman Alex San Pedro, ya he estado alguna vez aquí, pero yo no me llamo así, ese no es mi nombre verdadero. Yo me llamo, en realidad, es mi nombre artístico, ¿no? Como hay nombres artísticos, como Bad Bunny, creo, que no sé en realidad cómo se llama ese tipo, pero no creo que su madre le pusiera Bad de nombre. O no lo sé. Bueno, en la Biblia también hay madres que han puesto nombres medio raros, ¿verdad? Porque Esaú y Jacob es un poco heavy, ¿no? Esaú significa peludo, ¿no? Nació el niño con mucho pelo, peludo, ¿no? Pobrecito. En cualquier caso, yo no me llamo Alex San Pedro, es mi nombre artístico, yo me llamo José, ¿verdad? José Alejandro San Pedro Ángel, ¿no? Y me encantan estos apellidos tan santitos y angelicales que me han concedido mis padres, que me dan una apariencia de piedad que no tengo. Estoy en un proceso, dice Pablo a los Corintios, que son la peor iglesia de la historia, no sé si conocéis. Si tú te estás enfadado con tu iglesia, léete 1 Corintios. Y todavía para llegar allí me queda mucho, ¿no? A los santificados llamados a ser santos, ¿no? La vida es muy compleja y Dios todavía tiene que resolver en mí y en mi corazón muchas cosas. Cargo con algunas heridas todavía y Dios me ha sanado, pero me está sanando. Dios me ha santificado, pero me está santificando. Dios me ha perdonado, pero me está perdonando. Dios me ha salvado, pero me está salvando. Y parte de su terapia conmigo, de su trabajo terapéutico y de sanidad conmigo, es que me pone a predicar y a servir. Porque no hay que ser como Jesús para servir, sino que hay que servir para ser como Jesús. Sé que están en una campaña ahora para que ustedes formen parte de la iglesia para servir y tú puedes pensar, no sé si estoy preparado, no lo sé, tal. No hay que estar preparado. Si Dios te llamó, Dios te preparará. Pero tú pon las manos en el arado y la manera más fácil de crecer es sirviendo a los demás. De verdad que sí, ¿eh? Así que sigue mi consejo si me lo permites. Esto puede ser debut y despedida. Yo me voy esta tarde, así que voy a decir lo que entiendo que debo decir y luego me voy y le dejo el problema a los pastores. Dios los bendiga a los pastores también. Y bueno, vengo de Valencia, una ciudad muy bonita. Estoy pastoreando una iglesia que se llama Comunidad Cristiana Valencia. Me nombraron pastor y a los 4 meses vino la pandemia. ¿Cómo lo ves? Tenía que haber echado la lotería ese día. Pero no, es broma, ¿eh? Ojo, que yo digo cosas de broma y luego, ¿el hermano quiere que echemos lotería? No. Tengo 2 hijos preciosos, Martín de 3 años y Pau de 1 año. Martín significa guerra, guerrero, el dios Marte, de donde viene Marcos también, me gusta. Era el guerrero Martín, como Martín Lutero, como Marty McFly de Regreso al Futuro. En fin, depende de lo cristiano que seas, si quieres, Martin Luther King. Y mi segundo hijo quería tener una hija. Uno siempre quiere el nene y la nena, ¿no? Yo que me daba igual. Pero si tenía una nena quería llamarla Irene, que significa paz. Así que quería tener Guerra y Paz, el libro de León Tolstoy, como una de cal y una de arena. Pero claro, iba a ser niño, entonces yo quería llamarle Ireneo, que me parece un nombre precioso, que es un padre de la iglesia. Pero mi esposa por alguna razón me dijo que no. Entonces, y yo quería llamarle Neo, como el de Matrix. O sea, hubiera sido perfecto. Pero no se me permitió ese don. Entonces le pusimos Pau. Pau significa en valenciano, que es el idioma que hablo en Valencia, Pau significa paz. Así que al final tengo guerra y paz. Y efectivamente, hacen uso de su nombre muy bien. Entonces, mi esposa se llama Geraldine, les manda saludos, mi esposa, y es mentira, mi esposa no les manda saludos. Lo que pasa es que todos los pastores invitados siempre dicen que sus esposas les mandan saludos. ¿Se han dado cuenta, no? Digo, dará buena suerte o algo. Igual tu esposa no sabe ni en qué país estás, pero tú les mandas el saludo por si acaso. Y ahí estamos, gracias a Dios. Y quiero hablarte hoy, el mensaje se llama Viajando por el Evangelio de Marcos. Voy a hacer un panorama de todo el Evangelio de Marcos y quiero mandarte una tarea. Quiero que esta semana te leas los 16 capítulos del Evangelio de Marcos. A 2 capítulos, 3 capítulos por día lo tienes leído. Quiero que te empapes de ese Evangelio. Y a todos les ha repartido una hojita, ¿verdad? A ver, quiero ver tu hojita. Vivimos en un tiempo de pandemia un poco terrible, pero esta es tu vida. Y tu vida, nosotros queremos hacernos notar, hacernos sonar. A ver, haz sonar tu vida. Ahí es que hay un concierto de hojas, ¿no? Y tu vida
Dios tiene propósitos, es como esta hoja, en este caso son mis apuntes, pero suele ser una hoja en blanco donde Dios quiere escribir su historia, donde tú quieres escribir tu historia. Y el brazo poderoso de Dios tiene proyectos para ti, quiere lanzarte más allá. Y Dios es todopoderoso y Él puede lanzarte donde quiera. Y si Dios tiene un objetivo, por ejemplo ese piano, Dios te puede lanzar con todas sus fuerzas al piano. Pero aunque Dios es todopoderoso y Él tiene la capacidad y la fuerza para lanzarte allí, tu manera de ser no permite que llegues allí, por muy poderoso que sea el lanzamiento de Dios. ¿Se entiende esto? Puede sonar herejía, pero no lo es. Y esta es nuestra vida. Y en la pandemia han ocurrido un montón de cosas. Como digo, la pandemia nos ha tomado la temperatura, ha demostrado dónde está puesta nuestra confianza. No hemos dado la talla, muchos de nosotros. Hemos tenido hasta paranoias, temores, miedos. Y yo quiero decirte algo en el nombre de Jesús. ¿Y aquí saben lo que son los Teletubbies o los Teletubbies? ¿Sí? ¿Cómo llaman? ¿Teletubbies o Teletubbies? Teletubbies, ¿no? Pues yo a veces en mi iglesia digo cosas y cuando voy a decir algo fuerte digo, imagínate que te lo estoy haciendo con el abrazo de los Teletubbies, ¿sabes? Abrazo fuerte, ¿cómo se dice? ¿Sí? Abrazo fuerte, pero te lo tengo que decir. Un cristiano no puede enfrentar con miedo esto. No temas, no temas. Hay que ser prudentes. Hay que respetar las normas mientras no esté en contra del Evangelio, lo que tú quieras. Pero no podemos enfrentar la muerte como los demás. No podemos convertir la salud en un ídolo en el cual podemos sacrificar absolutamente todo. No. No, señores. La historia del cristianismo es la historia de gente que ha sido prudente pero no ha tenido miedo. Y hay una diferencia entre el miedo y la prudencia. Y te la voy a decir. La diferencia es que la prudencia no te impide cumplir con tu deber. Si tú eres médico, tú eres prudente, pero tienes que cumplir con tu deber. No sé si me hago entender. Mi esposa es enfermera. Sí, mi esposa es enfermera. Esa es mi esposa que cuando la menciono me tiene controlado en corto, no sé qué pasa. Mi esposa es enfermera y mamá de 2 niños. Pero mi esposa todas las semanas va al hospital. Y su planta es planta COVID. Y está todos los días tratando a personas que necesitan que ella ejerza de enfermera. Queridos, Bogotá necesita que la iglesia ejerza de iglesia. Más que nunca. Más que nunca. En el 2022, volver a Dios. Porque en el 2022 necesitamos ser más iglesia que nunca antes. El mundo necesita hoy más la proclamación, el querigma, la esperanza de Jesús que antes. Es urgente que la iglesia siga proclamando el mensaje de Jesús porque es la única esperanza que tenemos. No sé si me hago entender, mi familia. Así que Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Algunos se me desanimó, pero es hora de volver. El evangelio de Marcos es el evangelio de los que pueden volver. Es el evangelio de los fracasados, ¿sabías? Marcos, ¿sabéis quién es Juan Marcos? No era uno de los 12. Juan Marcos era un discípulo de segunda generación, hijo de María, sobrino de Bernabé. Si hablo muy rápido, me haces así una señal, me haces así, corta. Pero mientras tanto, yo voy a hablar rapidito por el tiempo para que me dé tiempo absolutamente todo. Juan Marcos es un tipo que no dio la talla. Es un tipo que falló, como muchos de los jóvenes que estáis aquí, que sentís que habéis fallado, o muchos hombres y muchas mujeres que sentís que no dais la talla. A Juan Marcos lo enviaron de viaje misionero y se quedó a la mitad. Y Pablo se enfadó con Juan Marcos tanto que en el segundo viaje misionero se peleó con Bernabé, porque Bernabé quería llevar a su sobrino y Pablo dijo no. Y fue tanta la discusión, dice Lucas en Hechos de los Apóstoles, que se separaron, hubo una ruptura. Y Bernabé se llevó a Marcos y Pablo dijo, yo me llevo a uno que sí que dé la talla, me voy con Silas. ¿Vale? Silas o Silvano, dependiendo de si es el nombre en griego o en latín, me parece. La cuestión es que Marcos no daba la talla, era un desecho, era un discípulo que había fallado en el seguimiento de Jesús, que no había dado la talla, queridos. Ese es Juan Marcos, pero algo pasó en su vida que al final se convirtió en el que inauguró un género literario, un libro que ha sido el libro más traducido de la historia y más leído, que es el género evangelio. El que inventa el evangelio, comillas, por supuesto, es Marcos. El primer evangelio que se escribe no es Mateo, aunque está el primero en nuestras Biblias, es el de Marcos. E inspirados en Marcos, Mateo y Lucas escriben sus evangelios. De ahí que a los 3 evangelios primeros que aparecen les llamamos como los evangelios sinópticos. Muy bien, mini punto para... Es que la fila de los fariseos no falla, hermano. ¿Sabe usted? Se la saben todas.
Eso es así. Pero Juan Marcos no era como debería ser, no daba la talla. Pero fíjate en qué se convirtió. Por eso yo siempre comienzo mis mensajes en mi comunidad de la siguiente manera. Yo siempre les digo, quiero deciros algo en el nombre de Jesús. Y hay gente que me ha dado... ¿Saben? Las redes sociales son como muy... Es un nido de haters. ¿Saben lo que son los haters? Gente que odia, ¿no? Y las redes es como que... no sé. Pero lo tengo que decir porque para mí es una de las verdades teológicas más profundas. Y es la siguiente. Dios te ama tal y como eres. Tal y como eres. Y no por cómo deberías ser. Porque nadie en toda esta iglesia es como debería ser. ¿A quién queremos engañar? Yo puedo aparentar ser una higuera llena de hojitas frondosas. Yo puedo aparentar ser un buen actor evangélico. Pero ¿quién soy, como dice el salmista Alejandro Sanz, cuando nadie me ve? Y te tengo que reconocer que en mi experiencia, y igual esto es debut y despedida y no me vuelves a invitar, pero bueno, Dios sabe. Aquí donde nadie me ve, muchas veces fracaso. Y necesito de la gracia y la misericordia de Dios cada mañana a estrenar. Y eso no es licencia para pecar 007, pero es mi esperanza y la tuya. Y ahí estamos en ese proceso del Señor. Y ahí estamos con este Juan Marcos, el inaugurador de los evangelios. Juan Marcos es un evangelio, el evangelio de Marcos es un evangelio rápido. En el tetramorfo, a cada evangelio le dieron un personaje, una mascota. Es el león, el león. Jesús no va a parar. En Mateo y Lucas se toman el tiempo de decir la genealogía, en Mateo hasta Abraham, porque es un evangelio para hebreos, en Lucas hasta Adán, porque es el evangelio para todos, ¿verdad? Pero en Marcos no hay genealogía, no hay infancia de Jesús, aparece Jesús ya mayor, directito al bautismo. Porque Marcos tiene prisa. No vas a ver grandes sermones. En Marcos no vas a ver el sermón del monte o los 5 grandes discursos del Evangelio de Mateo, ¿verdad? El de la misión, el del reino de las parábolas, el de la escatología, el del sermón del monte, el de la iglesia o comunidad, el del perdón. No hay 5 sermones largos. Jesús va a enseñar cortito, va a enseñar por parábolas. Jesús va a ser un hombre de acción. Es el Evangelio de los hechos de Jesús. Porque, queridos, la enseñanza de Jesús es importante, ¿sí o no? Súper importante, pero las palabras de Jesús no nos salvaron. Nos salvó la muerte y la resurrección de Cristo. Lo que nos salvó fueron sus hechos. Si Jesús hubiera enseñado eso, pero no hubiera muerto por nosotros, la enseñanza de Jesús no vale para nada. Lo que hizo Jesús Salvador no fueron sus palabras, fueron sus hechos, su amor incondicional. El amor se demuestra con hechos. Y de eso va el Evangelio de Marcos. Obviamente yo soy predicador, me dedico a esto, creo en la proclamación. Pero aquí el argumento no va a ser lo que Jesús diga, sino lo que Jesús haga. Y como cristianos debemos procurar comprender lo que significa creer en Jesús, tener fe en Jesús. Porque quizá si no tenemos una comprensión correcta de lo que significa fe, podemos incurrir en el error que Marcos nos quiere prevenir y que aparece de telón de fondo en el contexto de Marcos. El Evangelio de Marcos se escribe en un contexto post-persecución. Es decir, se escribió probablemente después de una de las persecuciones de los romanos contra los cristianos. Y murieron los grandes héroes de la fe que dieron la cara por el Evangelio, por Jesús. Es decir, estamos hablando de que el Evangelio de Marcos se escribe probablemente cuando Pedro es crucificado al revés o cuando Pablo fue decapitado, ¿no? Se escribe el Evangelio de Marcos. Porque los que dieron la cara fueron entregados fueron entregados por sus hermanos, por lo que sea, pero dieron la cara por la fe. Ahora bien, quiero ponerles un ejemplo. Imagínate que entran aquí los romanos y estamos en tiempo de persecución. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y dicen, el que no diga que César es el Señor, lo matamos. ¿Vale? ¿Quiénes sobrevivirán? ¿Qué clase de cristiano sobrevive? El que no dé la talla. Porque todo aquel que diga, no, César no es el Señor, Jesús es el Señor, ahí se acabó tu historia. Este evangelio se escribe para los supervivientes. ¿Y quiénes son los supervivientes?
los que no tuvieron las agallas de decir Jesús es el Señor. Pero este evangelio es para aquellos que dijeron, he fallado a Dios, pero quiero volver. ¿Podré volver a Dios? Y la respuesta es sí, porque Dios te ama tal y como eres y no por cómo deberías ser. Porque nadie en esta sala es como deberías. ¿Tú me estás entendiendo? Y si Dios pudo convertir al cobarde de Juan Marcos en el autor del Evangelio, ¿qué no va a poder hacer conmigo o contigo o con este hermano que está aquí en la fila que me gusta mucho? ¿Tiene sentido para ti lo que quiero decir? El Evangelio de Marcos por eso es el Evangelio de la acción. Y los apóstoles, los discípulos van a ser todos unos torpones. No van a entender nada nunca. ¿Esto qué quiere decir, Señor? Señor, ¿quién se sienta a tu derecha, a tu izquierda? Quiero ser el jefe. O sea, estaban perdidísimos los apóstoles. Eran torpes como nosotros. En el Evangelio de Marcos no solo Pedro le va a negar. El texto va a decir, quiero recordar en el capítulo 14, que todos le negaron. Todos. ¿Por qué escribe eso Marcos? Porque quiere que entendamos que hasta los que siguieron a Jesús tampoco daban la talla. Jesús tuvo que resucitar la comunidad. En el momento que Jesús más necesitaba a sus amigos, en la pasión, en la crucifixión, lo abandonaron todos. Y Jesús tuvo que recuperarles, ir a por ellos, resucitar para hacerles ver que todavía les amaba. Ese es el amor escandaloso de Dios que predico yo. Y la gente me dice, Alex, es que predicas mucho de la gracia de Dios y del amor de Dios. Digo, perdóname, pero es imposible predicar demasiado de la gracia y del amor de Dios. Imposible. No se puede. Otra cosa es que la gente malinterprete lo que es la gracia de Dios y utilice la gracia de Dios, como dice Romanos, ¿pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera. Pero lo único que puede transformarte a ti y a mí es el amor incondicional de Dios. No hay otra cosa que pueda hacerlo. A través de su palabra, obviamente, a través de la verdad, pero siempre empapada del amor y del sacrificio de Jesús por ti y por mí. Porque Jesús fue a la cruz para salvar a este vil pecador que tienes aquí delante. ¿Tiene sentido mi español y mi acento? Yo digo zapato. ¿Habéis visto ya la última temporada de La Casa de Papel? Bueno, que a mí me dicen que parezco el profesor de La Casa de Papel. Digo, bueno, ojalá. Mi esposa dice que sí. Bueno. Ay, Señor. Evangelio de Marcos. Sigo. No estoy siendo bíblico, ¿eh? Ahora vamos al texto. Pero queridos, en el Evangelio de Marcos además vamos a ver a Jesús haciendo dos cositas. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú y yo? En el Evangelio de Marcos Jesús todo el tiempo estará en acción. Vamos a estar cansados. En Mateo, de vez en cuando dice que Jesús se sentó a enseñar, porque los maestros, al contrario que ahora, que me parece muy mal, antiguamente los maestros se sentaban y los demás de pie a escuchar. Hermana fila 8. Tiene usted razón. Hoy en día, porque es al revés. El que habéis sentado y yo de pie. Y aquí pasando aire y oxigenándome a 2.600 metros aquí, que no sé, yo soy de playa y estoy que no sé dónde está el oxígeno. Pero en Marcos Jesús no se sienta, Jesús no para. Y hace dos cosas, es un terapeuta y un exorcista. Sana a los enfermos y expulsa el mal. Cura a las personas y expulsa a los demonios. Y esa es la tarea de la iglesia. Hoy la iglesia tiene esta tarea, sanar a los enfermos, sanar a las personas y expulsar el mal. Expulsar las ideas alien que están en la cabeza de las personas. Llámalo demonios, llámalo como quieras. Personifícalo, claro que sí. Pero también ideologías sin piedad, a expulsarlas. Y con las personas a sanarlas. Dice ahí en el capítulo 2, no he venido a por los sanos, sino a por los enfermos. No he venido a por los justos, sino a por los pecadores. Y aquí hace un diagnóstico Jesús del ser humano extraordinario. El ser humano no solo es un enfermo y no solo es un pecador enfermo. Y las dos cosas son verdad. El pecador es un enfermo espiritual. Eso es lo que ve Dios en ti y en mí. Y Dios ha venido a sanarte a ti y a sanarme a mí. Él es el terapeuta, Él es el exorcista. La iglesia debe ser también gente que expulsa el mal y que sana. Y además, lo más interesante de la estructura de Marcos es que se divide en dos partes. Los 8 primeros capítulos nos encontramos con un Jesús triunfador, un Jesús que todo el mundo va a querer seguir, un gurú. Vamos a ver a un Jesús sanando, multiplicando panes y peces, expulsando demonios, un hombre de poder reconocido por miles de personas que le siguen. ¿Quién no quiere seguir al Jesús triunfador? O como decía Martín Lutero, ¿no? La teología de la victoria.
¿Quién no quiere seguir a este Jesús que te sana, que te cura, que te provee, que te da de todo? Qué fácil es seguir, cuando alguien te dice sígueme, qué fácil es seguir a ese Jesús. Además, en el Evangelio de Marcos hay una cosa que se llama el secreto mesiánico. Y es que Jesús, al contrario de lo que creemos, cuando Él hacía algo le decía a la gente, oye, no le digas a nadie quién soy. Porque no quiero ser malinterpretado, porque yo no soy un Mesías político, no soy un Mesías social. Yo soy algo más. Yo soy el Mesías de Isaías 53 que nos han leído, el siervo sufriente. Pero en los 8 primeros capítulos aparece, vas a ver que todo el tiempo a Jesús se le menciona como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Vamos a ver al Hijo de Dios en acción. Pero Jesús es una síntesis. Él es el Hijo de Dios y el Hijo del hombre, 100% divino, 100% humano, ¿verdad? En los 8 primeros capítulos es el Jesús triunfador. Todo el mundo, qué fácil es seguir a ese Jesús. Pero en el capítulo 8 nos encontramos con el epicentro de los 4 evangelios. En los 4 evangelios, más o menos por el centro, hay que entender que la mentalidad hebrea, al contrario que nosotros, cuando escribimos un documento ponemos las ideas principales al principio y al final. Son las conclusiones. En la mentalidad hebrea, que tienen un pensamiento más circular y más oriental, la idea más importante la ponen en el centro. Y esto lo saben los hebreos. Y hay algunas estructuras en torno a eso, por ejemplo los quiasmos, y cuando uno no entiende... ¿A quién le gusta el libro de Levítico? Yo sé que algunos habéis empezado la lectura bíblica de cómo leer la Biblia en un año, y habéis empezado. Y algunos a estas alturas igual vais por Éxodo, y bueno, todavía en Éxodo aguantáis porque os ponéis la película, libéranos, y te imaginas a Charlton Heston, bueno, bien, y aguantas. Pero cuando llegues a Levítico, ahí quedan cadáveres en el camino, ¿eh? Pero ¿sabes por qué? Porque no tenemos una mentalidad hebrea, porque el Levítico es un quiasmo y lo más importante está en el centro, que es el sacrificio del día de la expiación. Y luego hay que leer desde allí hacia así. Pero claro, si tú no sabes eso, dices, qué aburrimiento, claro. Pero en el Evangelio de Marcos hay una idea central, que es la declaración de Pedro. ¿Quién decís vosotros que soy yo? ¿Y qué dice Pedro? Tú eres el Cristo. Y a partir de esa declaración comenzará a decir, capítulos 9, 10 y 11, 3 veces, ya no dirá el Hijo de Dios, sino dirá el Hijo del Hombre va a ser entregado, va a sufrir, va a morir, va a dar su vida. Ya no va a ser el Dios triunfador, ya no va a ser el gurú que todo el mundo quiere seguir. Porque ¿quién quiere seguir a un triunfador? Todos. Pero ¿quién quiere seguir a uno que está diciendo en la mentalidad de ese momento que iba a fracasar en la cruz? Porque la cruz significaba maldición y hoy en día hemos domesticado la cruz. Pero para un hebreo la cruz era una maldición. ¿Sabías eso? La cruz, maldito el que es colgado en un madero, si alguien era colgado en la cruz significaba que Dios lo había maldecido. Por eso en las epístolas dice que por nosotros se hizo maldición. Y son palabras tan duras que si no estuvieran en la Biblia de manera literal, yo no me atrevería a decirlas. Pero tengo que decirlas porque están en la Escritura. En un sentido profundo, Jesús estuvo dispuesto al fracaso y a la maldición por amor a mí y a ti. Pero en los últimos 8 capítulos de Marcos, ahí es donde vamos a ver, sígueme tomando tu cruz. Y ahí es donde van a haber bajas, donde la gente no va a querer seguir a Jesús. ¿Quién querrá seguir a ese Jesús? ¿Dónde está tu fe? Tú eres el Cristo. Pero en cuanto Pedro escucha lo de que voy a ser entregado, el mismo Pedro que ha dicho, tú eres el Cristo, va a reconvenir a Jesús y le va a decir, oye, Jesús, ¿tú te has pensado esto? ¿Por qué no sigues siendo el triunfador del capítulo 8? ¿Y qué le va a decir Jesús? Apártate de mí, ¿qué? Somos muy Pedros nosotros, ¿eh? Vente conmigo entonces, ahora sí, madre mía. ¿Comenzamos la prédica o no, hermanos? Es broma, es broma. Capítulo 1, ¿dónde empieza todo? Donde se rompe el silencio de Dios, el bautismo. 400 años de silencio desde el texto de Malaquías, dicen algunos, última palabra del Antiguo Testamento, terrible, maldición. ¿Habéis visto Infinity War? Infinity War termina con una maldición. El Antiguo Testamento es como Infinity War. ¿Sabéis quién es? ¿O no? ¿Quién ha visto Infinity War? ¿Podéis levantar la mano para ver si puedo predicar? Vale, 6. Bueno, para vosotros. Esa película es el Antiguo Testamento. Termina con el chasquido de Thanos y la mitad de la población mundial termina con una maldición. El Antiguo Testamento está incompleto. Es una pregunta sin respuesta que está esperando a Jesús. Todos los profetas del Antiguo Testamento se preguntan. Pero pasaron 400 años de silencio. ¿Dónde está Dios?
El Dios del Antiguo Testamento se presentaba: yo soy el que soy. ¿Dónde está Yahweh? ¿Dónde está el yo soy que nos va a liberar? Y 400 años después, el silencio se rompe, se abren los cielos y en el bautismo de Jesús se presenta Dios, pero ya no dice yo soy, Él dice tú. Tú eres mi Hijo amado. La historia de la humanidad iba de Él. Por Él y para Él fueron todas las cosas creadas. Él es la razón del universo. Él es la razón de mi existencia. Jesús es el motivo del universo. Eso es Juan 1. En el principio, el Logos, la razón del universo, es Jesús de Nazaret. A Él oíd, dirá Mateo. ¿Me entendéis? Jesús es la razón. Y ahí se rompe el silencio. Este Jesús es necesario que lo conozcas. Hay mucha gente, quizá aquí no creyente, que se pregunta ¿cómo es Dios? Y quiero darte una respuesta un poco rara, pero que es una verdad, como un templo. Frente a la pregunta ¿cómo es Dios?, la respuesta más clara es: Dios es como Jesús. Y hay un matiz aquí, porque la verdad es que Dios es Jesús de Nazaret. Cuidado, porque la gente dice Jesús es Dios. Eso significa que tú tienes un concepto de cómo es Dios y cuando tú ves a Jesús dices: Jesús se parece al concepto de Dios que yo tengo. Entonces puedo llegar a la conclusión de que Jesús es Dios. Pero eso implica de que tú sabes quién es Dios antes de Jesús. Pero la Biblia es clarísima: al Padre nadie le ha visto jamás. Sin Jesús estamos ciegos y sordos de Dios. Él es la imagen visible del Dios. ¿Tú quieres saber cómo es Dios? Solo puedes hacer una cosa: mirar a Jesús. Muéstranos al Padre. ¿Qué dijo Jesús? ¿Tanto tiempo estoy? Mira a Jesús, así es Dios. Jesús es la revelación que podemos sostener en nuestro cerebro de Dios. Ese Jesús. Tú eres mi Hijo amado. Y sabes que cuando tú eres adoptado, cuando se rompe el silencio espiritual en tu vida, tú vas a escuchar eso también. Tú eres mi Hijo amado. Te amo de manera incondicional. En ti tengo complacencia. Eres mi favorito. Y entonces comienza la proclamación: arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado. El Evangelio, la buena noticia, arrepentimiento, metanoia, meta, más allá, noia, mente, de donde viene la palabra paranoia. La pandemia es un nido de paranoias, todo el mundo con miedo. La paranoia te vuelve loco y te hace vivir una realidad paralela, paranoia. El mundo está paranoico y vive en realidades alternativas, llena de miedos. ¿Qué le pasó a Saúl? Saúl se volvió paranoico por miedo a que le quitaran el trono. Y la persona más fiel que jamás conoció Saúl, que se llamaba David, le tenía miedo. Porque tuvo una paranoia. Porque el temor produce paranoias. Y Dios quiere quitarnos la paranoia. Y para eso hace falta metanoia. Mirar más allá. Dejar de vivir en la mentira del miedo a la muerte y vivir en la verdad de la resurrección. Y para eso hay que arrepentirse y cambiar tu manera de vivir. Vivir desde la resurrección, no desde a ver qué auto me compro, a ver de qué carrera voy a estudiar, a ver cuánto dinero voy a ganar. Yo agarraría. Esos son sueños muy pequeños que se quedan de la tumba para aquí. Vive y toma decisiones desde la resurrección. Te harás un favor. ¿Tiene sentido para ti lo que quiero decir? A pesar de mi acento. Jóvenes que estáis aquí, sueña en grande. Sueña con ser como Jesús. No hay mayor éxito en la vida. Sueña con ser como Jesús, seguir a Jesús. Es lo mejor que puedes hacer con tu vida. Y lo demás será añadido. Si viene esposa, esposa. Si no, no. Hijos, dinero, carro o no carro. O irte de misionero o ser decapitado como Pablo o como Pedro. Pero eso no importa. Porque a la luz de la resurrección, bien. Yo vivo toda mi vida para conseguir un like. O sea, la gente se obsesiona con Instagram y con Facebook buscando muchos likes. El cristiano no puede buscar muchos likes, tiene que buscar un like. ¡Uno! Yo quiero terminar mi carrera. Yo me puedo morir ahora, a lo mejor, ¿te imaginas? Sería todo el sueño de cualquier rockstar, morir ahí en el escenario. Con mi chaquetita de cuero, me falta la moto. Me podría morir ahora, ¿no? Pero no pasa nada porque
un nanosegundo después de mi muerte yo seré más feliz que todos vosotros. Me sabe mal por Martín, por Pau y sobre todo por Geraldine, que va a tener a Martín y a Pau, y claro. Pero, y llegar allí delante de Jesús. Y yo no quiero que Jesús me diga, o sea, yo no trabajo para que Dios me diga, te amo. Dios ya me ama aunque yo no trabaje. Yo sirvo a Dios, ¿sabes para qué? Para que cuando me muera en el escenario y me vaya, el Señor me diga, tú eres Alex San Pedro, bueno, José Alejandro San Pedro. Digo, sí. Alex, bien. Buen siervo y fiel. Sobre poco. Y por mucho que hagas, siempre será poco comparado con lo que Jesús ha hecho por ti. Pero ese es mi horizonte, no que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, ¿eh? Pero ahí estamos. Ese es el Evangelio de Marcos, de ese Jesús precioso. Y ahí están unos teólogos increíbles, y aquí te va el núcleo del mensaje. En el Evangelio de Marcos nadie sabe quién es Jesús, menos unos personajes que sí que lo saben, que son los que han estudiado la carrera teológica en el seminario, que son doctores expertos en teología, que tienen la doctrina más correcta y más sana, en el peor sentido de la palabra sana, del mundo. Está predicando Jesús en la sinagoga, en el versículo 22, predicando, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lo que le daba autoridad a Jesús no era que predicaba muy gritón, ni que decía las cosas muy bien. Los escribas también lo decían muy bien. Lo que daba autoridad a Jesús era la gente, le daba la autoridad, porque Él les amaba, Él les estaba sanando, estaba expulsando el mal. Mi padre siempre me dice, Alex, aunque tengas el mensaje más importante del mundo, tienes que ganarte el derecho de ser escuchado. Jesús se ganaba el derecho de ser escuchado, se ganaba la autoridad. Nunca imponía su autoridad, se la ganaba. Yo no vine para ser servido, sino para servir. Y que eso lo diga Dios es muy fuerte, queridos. ¿Cómo es Dios? Dios es como Jesús. Y ahí estaba predicando, y yo no sé si era común, pero en la sinagoga, dice el versículo 23, que había en la sinagoga uno con un espíritu impuro, es decir, un endemoniado. Había un endemoniado allí, escuchando la prédica. Y bien, y gritó, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Oye, qué increíble teólogo. Nadie sabe quién es Jesús. Estamos en el capítulo 1 de Marcos, pero ahí dice una verdad como un templo. Pregunta trampa, ¿es verdad o es mentira lo que está diciendo ese demonio? Digas lo que digas, te crucifican. Porque Él es el Santo de Dios, pero claro, ¿puede decir la verdad un demonio? Yo no sé, pero está teniendo la teología correcta. Se la sabe. Se la sabe. Pero eso es el capítulo 1, pero vente conmigo al capítulo 3. Mira en el capítulo 3, la cosa se pone más interesante. Dice que estaba allí sanando el Señor y en el versículo 11 dice, y los espíritus impuros al verlo se postraban delante de él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Alucina, vecina. O sea, ahora ya no es uno, sino que son varios demonios que se arrodillaban. Oye, tenían la actitud correcta. En griego proskuneo, adoraban. Se arrodillaban delante de Jesús y decían una verdad teológica increíble. Ese Jesús, ese ser humano que anda en sandalias, le decían, tú eres el Hijo de Dios. ¿Era verdad o no? A ver, tú y yo, Jesús se sentó, vale. Pero entre tú y yo, ¿era verdad o no? ¿Y eso les salvaba o no? Si tú crees que creer es saber, te equivocas. Saber lo correcto no es ser salvo. Y a mí me encanta la teología, soy un friki. Yo llevo siempre 3, 4 libros encima de teología. Yo no paro de leer desde que tengo 14 años. No paro. Me fascina. Me encanta una conversación profunda. Pero eso no me salva. Saber la verdad no salva. Eso no es tener fe. La fe no es creer lo correcto. La fe es confiar. Los demonios tenían la teología correcta, pero la diferencia no lo hacen las palabras, lo hacen los hechos.
Y de eso te estoy hablando esta mañana. Tiene sentido para ti. Pero es que no es el único. ¿Te crees que esto es una rítmica? Va que los evangélicos, como somos de leer la Biblia cada día algo, pero si tú lees todo el Evangelio de Marcos, vas a ver una rítmica, porque 2 capítulos después, el capítulo 1, capítulo 3, vente al capítulo 5. Mira. Y la cosa se pone todavía más diver. Dice que está el endemoniado gadareno. ¿Te acuerdas? Ese endemoniado de Gadara, desnudo, deshumanizado, porque la ropa es lo que nos diferencia. En realidad, si estuviéramos todos aquí desnudos, somos todos muy pareciditos, las mismas piezas y no... Pero bueno, ¿me entendéis? Lo que nos humaniza es la ropa, ¿no? Lo que nos da identidad. Él estaba sin ropa, desnudo, deshumanizado, animalizado, desorientado, viviendo en los sepulcros, es decir, un muerto en vida. Además, haciéndose heridas autolesivas, como muchos jóvenes y adolescentes. Un hombre totalmente paranoia, endemoniado, poseído. Y ahí llega, pero fíjate qué actitud, me encanta. Dice que cuando vio pues a Jesús de lejos, versículo 6 del capítulo 5, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Madre mía, ya no es el Hijo de Dios, sino que es el Hijo de El Elión, del Dios Altísimo. Y además me gusta lo que hace, porque primero dice que viene corriendo. Ah, mira, Jesús, y llega corriendo, pero reconoce la autoridad y se arrodilla como los del capítulo 3. Se arrodilla. ¿Qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Oye, qué teología, ¿eh? Y encima de rodillas. ¿Y cómo te llamas? Y dice Legión. Porque somos muchos. Legión son 5 o 6 mil soldados. O sea, una iglesita grande. O sea, es una comunidad, una iglesita de demonios. Y perdón si sueno jocoso, pero es que el texto invita a decir, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? 6.000 demonios de rodillas en un cuerpo, es como la anticomunidad, diciéndole a Dios lo correcto. Queridos, lo tengo que decir, y lo voy a decir una vez porque no me gusta decirlo demasiado, pero una fe teórica es una fe diabólica. No vale de nada. No vale de nada. Y necesitamos volver al Evangelio de la acción de Marcos y dar la talla. Y vente conmigo entonces al capítulo 10. ¿Están bien, mi familia? ¿Quieren algo? ¿Unas papitas o algo? ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, es que Jesús lo hacía. Jesús ponía de comer en sus prédicas. Digo, normal que te escucharan. Bueno, capítulo 10 de Marcos. Se ganaba la autoridad. Hay que ganársela, ¿no? Entonces Jesús, oye, ¿quieren un pancito, un pescado? Y les daba para todos. Interesante Jesús, ¿eh? Qué bueno, ¿no? Una vez lo hice en mi iglesia y les gustó. Capítulo 10 de Marcos. Vamos a ver. Aparece ahí un personaje, un joven. Al salir él para seguir su camino, llegó uno. ¿Cómo llegó? Corriendo y arrodillándose. ¡Epa! ¿Dónde he escuchado esto antes? Uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este joven no es un demonio, pero lo parece. No lo es. Pero él llega corriendo y a mí me encantaría, ¿no?, que los jóvenes, todos los jóvenes de la iglesia de aquí, de 16, 17 años, 18 años, vinieran a la iglesia corriendo y se arrodillasen, ¿verdad? ¡Qué bien! Y además dijeran cosas tan bonitas como Maestro bueno, y que tuvieran preguntas. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Oye, tengo un objetivo bueno, no quiero. ¿Qué haré para tener un buen trabajo? No. ¿Qué haré para ser millonario? No. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús, lo que pasa es que él no se fía de las apariencias. Y me tenéis que perdonar, y a lo mejor si no es debut y despedida, el Evangelio de Marcos tiene tantos detalles que me estoy saltando por amor al tiempo, pero el Evangelio de Marcos es una belleza. Pero un detalle: Dios aborrece las apariencias. Dios no quiere trabajar con el hipócrita. Yo tuve una predicación una vez en mi iglesia, era: ponte la mascarilla pero quítate la máscara. Porque el único pecado que Jesús decía: Pedro, agárrame que no sé lo que le hago, era la hipocresía, la apariencia, una higuera con hojas. Y ahí en el Evangelio de Marcos os he dicho que lo más importante para los hebreos, ¿qué es? El centro. ¿Os acordáis de cuando Jesús ve una higuera? Ve una higuera y dice: uy, esta higuera ojalá diera frutos, una higuera frondosa que diera frutos. Y no había fruto. ¿Y qué hizo? La maldijo.
Digo, qué Jesús más caprichoso, pobre plantita, como le vengan los Greenpeace. ¿Pero qué te ha hecho la planta? ¿No habéis preguntado eso? Yo me lo he preguntado, digo, este Jesús es caprichoso, no es tiempo de higos, no es culpa de la planta, es culpa del tiempo. Pero Jesús la maldice, porque vio con muchas hojas, se acercó pero no había fruto. Lo siguiente que ocurre es el templo. El templo es el lugar donde la gente debía encontrarse con el perdón de Dios, pero lo que hay es un mercado. Y Jesús rechaza el templo. Y lo que viene después es que ven que la higuera está marchita, porque la higuera es el marco de lo del templo, porque el templo es lo que aparentemente, lo grandioso, lleno de hojas, donde la gente debía encontrarse con Dios, pero Dios ya no estaba ahí. Ya no había fruto de perdón ahí. Que no seamos como la higuera, que no seamos como el templo. ¿Tiene sentido para ti? ¿Por qué me llamas bueno? A ver, esta higuerita. ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno. Los mandamientos sabes, no hurtes, no tal. ¿Y qué le dice el joven? Yo todo eso lo he cumplido. ¿Era verdad o mentira? ¿Verdad? Yo quiero una iglesia llena de jóvenes así, morales, que no han tenido relaciones no sé qué, que son obedientes a sus padres, que son honrados, estudiosos. Ese era ese joven que venía corriendo a la iglesia. Pero queridos, en el epicentro del Evangelio no hay una serie de normas. En el epicentro del Evangelio no se trata de una ética y de una enseñanza. En el epicentro del Evangelio hay un Dios encarnado que ama y que da su cara en la cruz del Calvario por ti y por mí. Eso es lo que hay en el centro de la cruz, del mensaje del Evangelio. Y queridos, un momentito. Todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Y dice el texto, entonces Jesús, mirándolo, lo amó. Lo amó tal y como era y no por cómo debería ser. Pero le lanzó un reto, lo amó y le dijo, una cosita te falta, un detallito. Y conocéis lo que dijo, ¿verdad? Vende todo lo que tiene, dice, toma tu cruz y sígueme. Y lo importante es eso. Te falta un detallito. ¿Cuál es el detallito? Todo. Todo. O me lo entregas todo o no me estás entregando nada. Porque seguir a Jesús no es cumplir los 10 mandamientos. Ni siquiera es cantar canciones bonitas. Ni siquiera es tener la creencia correcta. Queridos, ¿no lo dijo el hermano pequeño de Jesús en Santiago? ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Tú tienes la teología correcta? Genial. Los demonios creen y tiemblan. Así que genial. Ya sabes lo que eres. Queridos, esa fe no salva. La fe teórica no vale para nada. Y este joven rico lo tenía claro. Mira, ni una sola vez en todos los evangelios vas a encontrarte que Jesús dice, adoradme. ¿Hay que adorar a Jesús, sí o no? Claro. Ya estoy terminando, si alguien me ayuda con el piano. Pero el evangelio y el evangelio de Marcos está empapado de sígueme, sígueme, déjalo todo y sígueme. Eso es fe. Una fe que confía en Jesús. Por encima de tu salud, de tu economía, por encima de tus apellidos, por encima de tu país, por encima de tu proyecto personal, por encima de absolutamente todo. Sígueme. Y este joven rico es el único en todo el Evangelio que como persona física le dice que no a Jesús. Este joven rico calculó mal, sacó la calculadora y dijo, no me sale a cuenta dejarlo todo por Jesús. Cuando tenía delante la oportunidad de su vida. Cuando dice el texto que Jesús lo amó, quiso decir que Jesús lo vio en él y dijo, ¡wow! Este chico tiene madera de discípulo. Este puede ser uno de los míos. Puede ser otro Pedro. Puede ser otro Juan. Pero él perdió la oportunidad de su vida por miedo a perder algo que de todas maneras lo iba a perder. Metanoia. Estaba emparanoiado con las posesiones. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Es medio loco. Se fue triste. Y yo no quiero que aquí nadie se vaya triste. Esta es la oportunidad de tu vida. Y me da igual que sea la primera vez que estás aquí o que lleves aquí desde antes de Cristo. Tú necesitas responder a la invitación de Jesús. Que
te dice, sígueme, déjalo todo, déjalo todo. Te sale a cuenta. Vuelve a mí, dice el Señor. Y yo entiendo, ¿verdad? ¿Tenéis el papelito? A ver, tu vida, ya estoy terminando. Este es el evangelio de los discípulos fracasados. No sé para qué me hago los apuntes y luego... Aquí está tu vida, ¿no? Pero a veces le fallamos a Dios. Y me gustaría que hicierais un ejercicio. En la pandemia ha habido golpes. A ver cómo golpeas tu hoja sin piedad, porque la vida no tiene misericordia. Así. A ver. La vida te ha golpeado. A ver, haz el golpe de la vida así. Vino la primera ola, ¿no? Y cuando vino la segunda ya saldremos, ¿no? De repente le fallas a Dios. No estás a la altura. No estás a la altura. Dejas a Dios, no le proclamas como... No cumples las expectativas. Eres como Juan Marcos. Levantas la cabeza. Ay, voy a levantarme, pero viene la segunda. A ver la segunda ola. Dale a la segunda ola. Te enfermas. Quizá pierdes a alguien muy querido. Te desanimas. Hoy en día el mundo entero no lo sabe, pero está de luto. Y todavía no estamos viendo las consecuencias psicológicas que se vienen en los próximos meses y años. Hemos sufrido un trauma mundial. Y solo la palabra de Dios puede traer esperanza. Y nos sigue golpeando la vida. Pierdes el trabajo. A ver la vida. Pero mira, Dios no te promete que todo te va a ir bien, pero promete que todo va a ser para bien. ¿Y te acuerdas del brazo poderoso de Dios? Que se esforzaba para que tú llegaras a lugares, pero no podía. Si tú te mantienes en su misericordia y en su mano, Dios va a poder hacer contigo lo que quiera. Pero tú tienes que quedarte con Él. Y si te has ido, volver a Él. Y ahora mira, intenta ser como antes. Intenta. Tienes tu vida ahí destrozada. Intenta ser como antes, inténtalo. Procura, plancha, ¿no? Mira, inténtalo. Inténtalo. Ya no se puede, ¿verdad? Todo el mundo va a identificar que has estado en un proceso profundo. Y te acuerdas del afán de hacerte sonar y de tener algo, de ser, ¿no? Ese afán que tenemos todos desde que nacemos. Mira. A ver. Ya no importa que yo suene. Lo importante es que la gente vea la misericordia de Dios a través de mis heridas, a través de la cruz, porque mi esperanza está puesta en Él. Familia, quiero invitarte a que te pongas de pie un momentito. Juan Marcos no daba la talla, pero Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Quédate con ese papelito y que te acompañe. Puede ser algo simbólico para ti. Queridos, Juan Marcos no dio la talla, pero luego inauguró el Evangelio. ¿Y sabes qué? En el testamento de Pablo, en 2 de Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo y le dice una frase preciosa. Le dice: tráeme a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Ese Marcos cobarde que no dio la talla, volvió. Bernabé le ayudó y fue el que inauguró el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Si Dios pudo hacer eso con Juan Marcos, ¿qué no va a poder hacer contigo y conmigo, aunque no demos la talla? Este es el Evangelio de los que quizá no sabían quién era verdaderamente Jesús, no tuvieron el valor. Pero quiero decirte que hoy Dios te sigue diciendo: sígueme. Mirándole, le amó. No te vayas triste de aquí. ¿Habrá alguien aquí que nunca antes ha respondido a esta invitación de Jesús? Alguien que esté cansado. Alguien que diga: Jesús es mi única oportunidad. Mi vida es para Él. Que diga: me falta una cosa, todo. La invitación en el nombre de Jesús que quiero decirte es: sígueme.
Descubre en mí al Señor y al Salvador, al Maestro de la vida, que he muerto y he resucitado para ti, que quiero ofrecerte el perdón incondicional de Dios. Si nunca antes has tomado esta decisión y estás escuchando la voz de Dios que te dice sígueme, me gustaría orar por ti. Así que si hay alguien aquí, te invito a que levantes tu mano para que yo pueda identificarte. Si estás tomando una decisión por Jesús, le estás diciendo quiero entregarte mi corazón sin reservas. Puedes levantar tu mano. Yo no veo mucho, pero soy un poco... Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? ¿Puedes mantener tu mano en alto? Dios te bendiga. Y voy a darte tiempo para, estés donde estés, que salgas de tu asiento. Quiero orar por ti, quiero verte de cerquita. Por favor, sal de tu lugar. Quiero invitarte, por favor, disculpa y pasa al frente para que haga una breve oración por ti. Así que aquí te voy a estar esperando un momentito. Te voy a estar esperando. Estaban arriba, no sé si está bien o no a nivel COVID, pero quiero invitaros, os voy a esperar. No pasa nada. Mientras vienen, esta invitación para aquellos que nunca antes lo han hecho, sigue en pie, te invito a que pases, pero a ti, que llevas años en el Evangelio, también está esa pregunta. ¿Qué tienes que dejar hoy para darle todo? Déjate de fe teórica. Es importante saber lo correcto, pero lo que salva es confiar, seguir a Jesús, confiar en Él de manera práctica, recordando que lo que nos salvó no fueron sus dichos, sino sus hechos, su muerte y su resurrección. Así que, bueno, ojalá esta palabra nos movilice. Dios te bendiga. Estoy esperando a la gente que está bajando de allí. Ven por aquí. Valiente, gracias. Dios te ama mucho. Por ahí viene también una señorita, una señora. No sé, da un aplauso también por allí. Y esto es parte del proceso, no es en absoluto el final, es el principio. Sígueme. Y a partir de ahora comienza una aventura fabulosa en el Señor, donde vamos a aprender a ser como Él, que es la razón por la que hemos sido creados. Dios os bendiga mucho. Y ahora vamos a hacer algo muy breve, muy sencillo, que es orar a Dios, hablar con Dios. Y os invito a que hagáis esta oración vuestra, que la podéis repetir conmigo. La iglesia también, si quiere repetirla. Hola. Os invito a repetir conmigo, a orarle a Dios de corazón, a hacerlo de manera honesta. Dios te bendiga. Vamos a orar. Repetimos. ¿Sí? Padre, gracias por amarme. Gracias por enviar a tu Hijo a morir por mí. Yo reconozco mi pecado y mis errores. Reconozco mi necesidad de ti y te pido perdón. Quiero seguirte. Quiero que me des una oportunidad y quiero reconocerte en mi corazón como mi Señor, como mi único Salvador. Ayúdame, Padre, a seguir tus pasos, a escuchar tu voz, a ser abrazado por ti, a ser transformado por ti y a seguirte hasta el fin de mis días. Señor, necesito de tu Espíritu Santo, necesito de tu palabra, necesito de tu verdad y tu presencia. Ayúdame a vivir para ti a partir de ahora. Y reconozco públicamente que tú eres el Señor y que has resucitado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La Biblia dice que si has hecho esta oración de manera honesta, eres salvo. Y eso cambia para siempre tu vida. Y ahora comienzas un proceso precioso. Y para comenzar, quiero invitaros a que sigáis a este buen amigo mío que os va a acompañar para explicaros brevemente cuáles son los siguientes pasos que puedes dar para ser un discípulo de Jesús, un amado por Dios de manera incondicional. No te olvides nunca, los cielos se rompen para que Dios te diga a ti, y escúchalo bien, tú eres mi hija amada, tú eres mi hijo amado. Y a partir de ahora es otra historia. Que Dios os bendiga mucho. Por favor, pueden acompañar a mi amigo. Un aplauso más fuerte al Señor. Dios es bueno.
Dios sigue rompiendo el cielo. Que Dios os bendiga mucho.